Ante estos hechos que nos desbordan a raíz de el coronavirus, que nadie podía imaginar en su modo, en su magnitud, en su extensión, ninguno podría imaginar esto. Y sin embargo, es necesario encontrar algunas enseñanzas de esta coyuntura que hoy día el mundo todo está afrontando. Por esa razón, ya en el programa pasado, comenzamos a hablar sobre algunas enseñanzas que estos acontecimientos nos pueden enseñar y creo yo nos están mostrando. Hoy vamos a continuar en esta línea de las enseñanzas que podemos sacar de esta coyuntura actual en el mundo. Les habla el Padre Fernando Antonio María Cárdenas desde el Foyer de Charité. Reciban todos un fuerte saludo, una voz de aliento. Radio María, como su lema lo dice, ha sido y seguirá siendo, con la gracia de Dios, con la presencia de la Santísima Virgen María, una luz en la oscuridad. Y precisamente, siguiendo este lema y este llamado de Radio María, queremos en este programa dar luz a estos momentos difíciles que todos nosotros afrontamos, momentos que no hay para qué negarlo, donde hay cierta angustia, incertidumbre, preocupación y legítimas. Son legítimas estos sentimientos que se despiertan en nuestro corazón. Y ante estas necesidades, ante estas inquietudes y angustias que hay en nuestro corazón, pues la Iglesia y como pastores queremos dar una luz al pueblo cristiano. Los obispos nos han exhortado a continuar con nuestro celo pastoral. Y precisamente este celo es el que me lleva a mí de manera personal a tratar de brindar esta luz en estos momentos. El programa pasado hablábamos sobre la bienaventuranza de la pobreza, porque de ellos es el reino de los cielos, dice nuestro Señor. Y es esta pobreza en todo aspecto a la que nos ha llevado esta coyuntura. Ya no vamos a tener las manifestaciones o las ceremonias de Semana Santa, donde el pueblo católico se reunía alrededor de su pastor, del obispo de cada diócesis, para manifestar su fe, para acompañar a nuestro Señor. Son los medios pobres. Hoy día estamos transmitiendo la misa por las redes sociales, estamos evangelizando de otra manera y el pueblo fiel ha respondido de una manera fervorosa y ha apoyado todas estas iniciativas, y los sacerdotes al mismo tiempo hemos salido con escasos recursos técnicos, muchas veces sin tener mayores conocimientos, simplemente un celular o un pequeño computador a grabar la Santa Misa para estar cerca del pueblo de Dios. Y esto es algo que considero yo debemos agradecer
y debemos también mirar, como ya lo decía Juan Pablo II, una nueva evangelización, nueva en sus formas, nueva en sus métodos, decía Juan Pablo II, una nueva evangelización, donde los sacerdotes, los grupos de oración, los misioneros han estado saliendo a partir de las redes sociales a compartir su fe. Y esto hay que celebrarlo, es algo que el Espíritu Santo mismo, creo, está inspirando y ha puesto en el corazón del mundo católico, este deseo de la palabra de Dios, este deseo por el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, este deseo de evangelizar, de alimentarse. Sin embargo, esto con medios pobres. Y es que no nos sorprende porque la Iglesia y nuestro Señor mismo ha contado con el misterio de la minoría. Porque toda la historia, y es algo que personalmente me apasiona, se conoce como la teología de la historia, es encontrar la presencia de Dios en los acontecimientos históricos, porque Dios nos habla por medio de la historia. Dios nos habla por medio de nuestros acontecimientos, los acontecimientos del día a día, pero también los acontecimientos del mundo. Y por eso Dios nos está hablando. Y Dios siempre tiene una palabra llena de esperanza, una palabra de redención. A Dios no lo derrota el mal, a Dios no lo derrota un virus, a Dios no lo derrota el pecado de la humanidad. Y esto desde el primer libro de la Sagrada Escritura, el libro del Génesis. Allá cuando Adán y Eva pecaron, cuando permitieron que el enemigo de Dios entrara en el jardín de Dios, la primera derrota, pareciera que Dios, espero que se entienda esta expresión, que Dios es un Dios derrotado. Miren ustedes, cuando Dios crea a los ángeles, se le revela un grupo y no lo obedecen y van contra él. Los había creado a su imagen y semejanza, como seres de luz. Les había confiado la administración de toda la creación y algunos se le rebelan, los ángeles caídos, los demonios, la primera derrota. La segunda derrota con Adán y Eva, que el enemigo entra al jardín de Dios. El enemigo entra a sembrar la cizaña. El enemigo entra a crear la enemistad del hombre con la mujer. El enemigo entra a querer destruir, dañar el plan de Dios, la obra de Dios. Y precisamente en ese momento, cuando Dios sufre esta derrota, Dios viene a darle a Adán y Eva y a darnos a todos nosotros el anuncio del Evangelio, del protoevangelio, el anuncio de una buena noticia, porque las palabras de Dios siempre son palabras llenas de esperanza. Las palabras de Dios son palabras llenas de una luz que viene a iluminar senderos muchas veces difíciles y oscuros por los cuales transita el hombre. Pero siempre Dios tiene una palabra de esperanza. Cuando sufre la derrota en la cruz, que su Hijo es crucificado, pareciera que nadie lo escuchó, sus apóstoles han huido, uno de ellos lo ha traicionado, las derrotas de Dios.
Y en este momento en que el Hijo de Dios es derrotado en la cruz, vienen las palabras de esperanza. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y de ahí, de esa derrota, de esas derrotas, sale la iglesia. De esas derrotas nace el anuncio del Evangelio. Digámoslo así, la iglesia, los apóstoles y cada cristiano es portador desde que portamos la cruz. Somos portadores de la derrota de Dios, que es al mismo tiempo el triunfo de Dios. Porque cuando Dios pierde es cuando Él gana. Cuando Adán y Eva permitieron que entrara el demonio, el enemigo de Dios, al paraíso, es cuando se anuncia a la estirpe de la mujer, la estirpe de la Santísima Virgen María. Cuando el Hijo de Dios es derrotado en la cruz, es cuando se opera la redención de la humanidad. Dios gana perdiendo. Y es esto lo que hay que encontrar. Es esto lo que hay que buscar. Lo que hay que buscar es precisamente estas palabras de Dios, llenas de bondad, de consuelo y de esperanza. No algo vano, no algo, digámoslo así, frases de cajón, frases bonitas, no, sino algo concreto y muy concreto. Si uno va a leer la Sagrada Escritura, uno ve que en muchos momentos Dios se sirve de los débiles para derrotar a los fuertes. Moisés, tartamudo, venció al faraón. Un hombre tartamudo tenía que ir a hablar con el faraón y no a sentarse a hacer visita, sino a exigir que liberara al pueblo de Israel. Realmente algo desconcertante. Dios no mandó a alguien locuaz, a alguien con una oratoria fenomenal, sino que Dios envía a un tartamudo a hablar con el faraón. Y Moisés vence al faraón, libera a su pueblo. Judith, una mujer, derrota al general Holofernes. Y así, en la iglesia tampoco han faltado ejemplos de este misterio de la minoría, como por ejemplo Catalina de Siena, que sin ninguna autoridad consiguió que el Papa volviera a Roma desde Aviñón, desde donde estaba preso, exiliado. Y es el misterio de la minoría. Es el misterio de la minoría que se hace presente en la cruz. Allí estaba su madre, San Juan, María Magdalena, pero es de esa cruz desde donde se edifica la iglesia. En el libro de los Jueces, en el capítulo 7, ustedes pueden leer algo que resulta también desconcertante. Es la historia de un juez, Gedeón, que va a pelear contra
el ejército enemigo y Dios le pide es que disminuya el número de soldados. Esto pareciera una cosa absurda. Si uno va a pelear contra otra persona, contra un ejército enemigo, pues uno quiere reforzar sus soldados, tener más soldados. Pero Dios le dice a Gedeón que reduzca el número de soldados y Gedeón reduce el ejército, y esto lo hace en varias ocasiones. Primero lo reduce de 32,000 hombres a 10,000 hombres. Y luego de 10,000 hombres, apenas 300. Y estos 300 iban armados solo de trompetas y cántaros vacíos, con antorchas en su interior. Y mientras esos 300 tocaban los cuernos, nos dice el libro de los Jueces en el capítulo 7, versículo 22, Dios volvió la espada de cada uno contra su compañero por todo el campamento, y así fue derrotado el ejército enemigo. Así, hoy día, la Iglesia se enfrenta contra muchas fuerzas que se abren con prepotencia. Pero la Iglesia siempre está llamada a acoger ese misterio de la minoría. Que tú y yo nos quedemos en casa. Que tú y yo nos dediquemos a orar por lo menos 10 minutos. Que tú y yo hagamos lo que tenemos que hacer, lavarnos las manos con frecuencia, quedarnos en casa, orar. No importa que muchos o pocos lo hagan. Lo que importa es que tú y yo lo hagamos. Y Dios cuenta con esta minoría. La Iglesia nunca Dios ha permitido que llegara al triunfalismo, a enorgullecerse. Una iglesia pobre. Y por eso hay que pensar en esas, entre mil comillas, armas que aparentemente son ridículas, pero que producen un efecto inimaginable. Leer la palabra de Dios, rezar el rosario. Estos son, ante el mundo, cuestiones ridículas que no sirven para nada, pero la historia muestra lo contrario. La historia muestra que estos medios pobres son los que derrotan a los poderosos. La historia muestra que estos medios que aparentemente son ridículos son los más eficaces. Es seguir a Jesús, que decía el cardenal Van Thuan, el cardenal vietnamita, encarcelado años en una prisión por el gobierno comunista. Él decía que Jesús es el hombre de las pequeñas cifras. Qué bonita esa expresión. Jesús, el hombre de las pequeñas cifras. Y es que cuando uno mira
las enseñanzas de Jesús, el ministerio público de Jesús, comenzamos a ver que la atención se centra en los pequeños, en los pecadores. Se centra en Zaqueo, pequeño en estatura, pero también pequeño moralmente. En la samaritana, que era de un pueblo infiel. En la adúltera, en los pequeños. En sus enseñanzas, Jesús no hace alusión a figuras grandiosas o llamativas, sino que al hablar del reino de Dios lo compara con un grano de mostaza. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 13, ¿con qué compararé al reino de Dios? Es semejante a un grano de mostaza, dice nuestro Señor. Y continúa en ese mismo capítulo, diciendo, y está hablando del reino de Dios, y lo está comparando con un grano de mostaza. Y continúa comparándolo con una levadura que tomó una mujer. La compara en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 4 como el grano en la tierra que un hombre echa y que duerma o se levante de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. Jesús no compara a sus discípulos con un ejército, sino con un pequeño rebaño. Lucas capítulo 12. Y les dice que los va a mandar a ese pequeño rebaño como corderos en medio de lobos. Es el amante de las cosas pequeñas, Jesús. Y de ahí la importancia de los detalles. Jesús mira las 2 moneditas que echó la viuda en el templo. A Jesús le bastan 5 panes y 2 peces para alimentar una multitud. Son estos medios pobres a los que en estos momentos, y quiera Dios que se abrevie este tiempo, pero son estos medios pobres que son los que están sembrando el reino de Dios. Por eso acojámoslos con gratitud y fijémonos en los detalles. Tú y yo podemos hacer muchas cosas. En la casa podemos orar en familia. Podemos leer el Evangelio del domingo, compartir sobre lo que nos está diciendo la palabra de Dios del domingo. Podemos volver a encontrarnos, a hablar, a dialogar, a estar juntos, en familia. Y ahí se está edificando el reino de Dios. Y es una invitación a acoger esos medios pobres. No digamos, no, esto rezar el rosario, esto para qué, esto no sirve. La historia muestra lo contrario. Por el rezo del rosario se venció al ejército turco en la batalla de Lepanto. Por el rezo del rosario salieron los rusos de Austria sin un solo tiro. La historia muestra lo contrario. Y es que Dios suscita estos medios pobres. Siempre Dios ha trabajado con los medios pobres.
son los caminos insospechados de Dios. Con estos caminos son los que Dios quiere que tú y yo en estos días transitemos. Y por eso ese Dios pobre, ese Dios que conoce la fuerza de los medios débiles, ese Dios que conoce la riqueza de los medios pobres, necesita de la debilidad del hombre. Porque Dios, cuando se acerca al hombre, lo debilita. Esto es algo que pareciera que pues uno se acerca a Dios como para ser invencible, ¿no? Entre más se acerca uno a Dios, más Dios lo debilita. Dios hace lo contrario de lo que podríamos esperar. Y es que Dios nos debilita física, psíquica o espiritualmente. Y lo hace para poder habitar en cada uno de nosotros con su poder. Porque es nuestra debilidad la que le da sitio a su poder. Cuando estamos viendo que no podemos hacer nada, que somos impotentes, ¿no será acaso un buen momento para volver a Dios con nuestra debilidad? Reconociendo nuestra impotencia, nuestra nada, pero darle espacio a Dios. Porque cuando estamos débiles, no podemos confiar en nosotros mismos, no confiamos en nosotros mismos. Y entonces surge esa oportunidad, y yo diría ese momento de gracia, de dirigirte a Dios y de querer apoyarte en Él. Porque cuando ocurren estas debilidades, cuando se nos presentan estas debilidades, comenzamos a defendernos. Pero la debilidad es una gracia. Este es un tiempo de gracia. La debilidad es una gracia. Dios se está acercando al hombre. Y mientras Dios se acerque, Dios debilita al hombre. Mientras Dios se acerque, el hombre más reconoce su impotencia, más reconoce su nada. Y por eso Dios, al acercarse, le está dando al hombre la oportunidad de que acoja el poder de Dios. Es una gracia. Esta debilidad, esta pobreza, esta impotencia. Ya lo decía San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Mi fuerza se muestra perfecta en la debilidad. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome, sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Pues cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. Nuestro poder, nuestra fuerza, nuestras seguridades, tarde o temprano tendrán que derrumbarse. Y es esto lo que estamos experimentando. Nuestra fuerza no existe, porque es un don del que a veces nos queremos apropiar, y por eso necesitamos ser despojados de ese don. No es nuestro.
los avances que la humanidad ha hecho, los progresos que ha hecho en diferentes áreas. Bendito sea el Señor, pero ha sido un don. La humanidad ha querido apropiárselos. Por eso estamos en un tiempo de profunda gracia, en un tiempo que nos manifiesta que Dios viene y que cuando Dios viene, el hombre se debilita. Por eso, que estemos preparados, que abramos nuestro corazón, acogiendo esta debilidad, pero también acogiendo la presencia de Dios en nuestras vidas. Que Dios los bendiga y continuaremos hablando sobre este tiempo de gracia que Dios nos ha dado. Que Dios los bendiga y una feliz noche para todos.